Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Prom Perú, que siempre viene realizando ya de larga data estos miércoles del exportador, un espacio comunitario, colaborativo, donde podemos intercambiar ideas. Eh, Siempre refuerzo la importancia de la capacitación, la importancia de seguirnos preparando, porque el comercio exterior es muy bondadoso y siempre nos regala nueva casuística, nuevos escenarios. Los actores van evolucionando. Miren, hoy en día tenemos al puerto de Chancay, a 80 kilómetros del puerto de Callao, y eso también tiene incidencia en cómo venimos desarrollando nuestros nuevos contratos de compra-venta internacional. Vienen surgiendo nuevos puntos críticos, nuevas contingencias que deberían cobijar los seguros en caso lo puedan cobijar. El despacho aduanero per se también sufre modificaciones, no solamente en la normativa, sino también en cómo se desarrolla. Y a lo largo de toda esa cadena de eventos logísticos en el marco de nuestra distribución física internacional, aparecen nuestros queridos términos internacionales de comercio, nuestros Incoterms. Por eso, hoy vamos a hablar de estos Incoterms en su última versión 2020. Ya estamos a medio ciclo de vida de estos Incoterms, estamos en el año 2025. Estos Incoterms se refrescan cada 10 años. Quiere decir que dentro de 5 años más vamos a tener ya nuestra versión 2030 y quién sabe si este proceso de evolución de cada 10 años cambie, de repente va a ser mucho menos. De repente nuestra próxima versión de Incoterms no va a ser 2040, si sigue la línea de los 10 años, de repente será mucho menor, porque el comercio sigue cambiando a pasos agigantados, el comercio sigue creciendo también, entra ya hace bastante rato la inteligencia artificial, entra ya hace bastante rato la digitalización de procesos, entonces esto también tiene incidencia en la forma como hacemos comercio. Nuevamente, bienvenidos todos a esta edición del miércoles del exportador, 19 de febrero del 2025. Listo. Ok. ¿Para qué hablamos de Incoterms? Términos. Vamos a empezar a desmembrar el título en general. Términos, es decir, nos da una orientación, nos fija una posición, nos da una hoja de ruta, nos da claramente obligaciones y obviamente deberes, acompañados con sus debidos derechos que tenemos que seguir en un determinado proceso. Términos internacionales, de comercio global, de comercio, para intercambiar mercancías. Entonces, si yo entiendo por el título que estos Incoterms me dan una hoja de ruta para saber cómo comportarme, para saber qué posición adoptar, saber qué paso tengo que seguir, que tenga asidero en una normativa, ya sea que nazca propia de la celebración contractual de un acuerdo entre partes. Si yo sé que estos términos me dicen qué es lo que tengo que hacer, entonces importante es entender por qué les tengo que hacer caso, por qué, para qué me sirven, en qué me ayudan. Y la respuesta que se decanta por sí sola es que estos me ayudan precisamente para hacer más y nuevos negocios. ¿Quiénes celebran los Incoterms? Comprador y vendedor, exportador e importador. Las partes intercambian bienes por una finalidad, porque buscan una rentabilidad. Esa rentabilidad puede estar expresada en diferentes formas, ya sea económica, ya sea de inclusión en un mercado nuevo, de exploración, ya sea un trueque, ya sea un cambio, una reparación, ya sea aceptar una garantía contractual, etc., etc., etc. Las razones por las cuales las mercancías van de un lado al otro entre países son diversas, son extensas. Lo importante es saber qué Incoterm se aplica
para cada tipo de transferencia de mercancías. Y dentro de ese Incoterms, ¿cuáles son las obligaciones que yo tengo? ¿Cuáles son las obligaciones que yo estoy aceptando al celebrar mi contrato de compra-venta internacional? Entonces, la primera pregunta es, estoy actualmente, cuando hago una operación de comercio exterior, ¿estoy celebrando un contrato de compra-venta internacional con mi cliente o con mi proveedor? Recordemos que darle la formalidad a una operación también es darle certeza, predictibilidad a cuando suceda alguna contingencia, darle certeza y predictibilidad a un espacio de controversia en el cual yo voy a efectuar algún reclamo, alguna solicitud de resarcimiento de algún daño económico o alguna denuncia en fueros internacionales que precisamente hayan sido debidamente identificados al momento de iniciar el proceso de negociación y determinados cuando se dio ya la concertación de las cláusulas del contrato de compra-venta internacional. Se dan cuenta que repetimos muchas veces la necesidad de tener un contrato de compra-venta internacional. Entonces a mí me preocupa que realmente en los últimos años veo que se usa menos. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque cada vez que algún exportador, importador me convoca y me pide consulta, asesoría por alguna controversia que tiene, cuando le pido el contrato me dice, no, no lo hicimos, todo fue por correíto. Entonces, ahí también tiene que entrar a tallar esta concepción que el usuario del comercio global tiene sobre los alcances de esta actividad. Yo sé que estamos en una era de todo para ayer y todo rapidito, sí, es verdad, pero debemos entender las complicaciones también que nos puede generar trabajar sin cultura de comercio exterior. ¿Y qué es cultura de comercio exterior? Donde yo ingreso a título personal tanto la cultura exportadora como la cultura importadora. La cultura de comercio exterior es precisamente identificar los puntos críticos, identificar aquellos eslabones débiles de mi gobernanza corporativa. Porque si Fran hace una empresa y Daniel hace una empresa y ambos se dedican al comercio global, ambos no van a tener los mismos puntos críticos. ¿Por qué? Porque son empresas diferentes que pueden hacer lo mismo, sí, pero de repente Fran tiene problemas en el stock, Daniel tiene problemas en la logística, Carmen tiene problemas en las finanzas, Nicole tiene problemas en la identificación de registros contables, Germán tiene problemas al momento de hacer el despacho aduanero, etc., etc., etc. Entonces, qué importante es identificar dentro de esta cultura del comercio exterior, y grábense esta frase, cultura del comercio exterior, qué importante es identificar estos puntos críticos que me permitan definir, pincelear, dibujar, diseñar lo que ustedes deseen, su propio plan estratégico de comercio exterior. En este momento, pregúntense si ustedes tienen un plan estratégico de comercio exterior, si la empresa en la cual están trabajando tiene un plan estratégico en comercio exterior. Porque si la respuesta es no, la pregunta es, ¿y qué están esperando? Cuando nosotros vemos un partido de fútbol o un partido de vóley, a veces renegamos, ¿no? Porque el equipo no sabe qué hacer o está haciendo malas cosas. Y la respuesta es porque no sigue su plan. Los equipos se preparan para salir a la cancha con un plan y no lo siguen o de repente no lo tienen. Entonces, cuando nosotros no tenemos un plan estratégico, es decir, no tenemos acciones claras sobre las cuales hacer incidencia en base a un determinado diagnóstico que hemos realizado con nuestras áreas, tanto a nivel interno y también alimentado de fuentes externas, cuando nosotros no tenemos un plan, lo que pasa es que entramos en crisis, en caos, en incertidumbre. Entonces, dentro de ese plan de gobernanza corporativa hay un capítulo
especialmente separado para identificar el Incoterm más conveniente a las necesidades de la empresa. Ejemplo. El otro día un importador me convoca y me dice, oye Andrés, tengo este caso, mira, yo importé unas cosas muy pequeñas, esto vale $1,500, y lo compré a un proveedor en China y el proveedor me vendió en CIF y me dio un flete barato, porque yo acá lo comparé con una agencia de carga acá y bueno, la agencia de carga acá me salía como $200 más y encima me incluía el seguro del proveedor chino. Ah, claro, pues es CIF marítimo. Pero cuando llegó acá a Callao, este proveedor chino, su embarcador en China, trabaja con una agencia de carga en Perú y esta agencia de carga me emitió un aviso de llegada de $1,500 y yo casi me voy para atrás, me dice el importador preocupado. Y cuando le he reclamado me dice que eso lo tengo que reclamar en China y que cuando yo lo he reclamado en China, el proveedor me dice que esos son los costos logísticos entre los países y que no tienen nada que ver ahí. Entonces, acá vemos con claridad también, no solamente cómo conocer la teoría de los Incoterms nos ayuda a identificar los costos, las responsabilidades, por supuesto. También nos alerta sobre puntos críticos y lo que yo le recomiendo a este importador y se lo recomiendo a todos es compren FOB, compren FCA, no compres con flete puesto acá porque te expones precisamente a no tener el control de esa parte de la cadena. Diferente sería que tú compres la carga puesta allá y asegures el control del flete y de los gastos de llegada acá en una importación. Entonces vamos viendo cómo la diferencia entre un Incoterm y otro no solamente te dice hasta dónde pagaré, sino también te puede evitar gigantescos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque los Incoterm sirven para que hagamos negocios. Y sobre todo sean negocios que generen nuevos negocios, que no sean negocios que sean de bug y despedida. En este caso, esta persona, lo que había comprado a un precio competitivo, pagado el aviso de llegada, más los gastos de nacionalización, transporte, gastos portuarios, etc., le salió un ojo de la cara más económico, le hubiera salido comprarlo en Perú. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un mensaje también importante, un mensaje potente, muy, muy, muy potente. Así que los Incoterms sirven para todo eso. Yo, el primer día de clases en la universidad, le digo a mis alumnos, chicos, que ya están a mitad de carrera o algunos más avanzados, ¿cómo estamos de Incoterms? El Incoterms es el coquito, el ABC. Para yo ingresar al comercio exterior, tengo que dominar los Incoterms. No dominarlo es exponerme ante un riesgo gigantesco. Así que espero que estos minutos que vamos a compartir juntos nos ayude para aclarar un poco el panorama sobre Incoterms. A veces pensamos que es un tema muy sencillo, muy, muy básico, ¿no? Pero no, tiene gran, gran incidencia, gran importancia. Los Incoterms. Los Incoterms, señores, nos ayudan a definir 4 áreas, 4 dimensiones, 4 espacios en los cuales es importantísimo tener claridad. Primero, me dice en dónde voy a yo entregar las mercancías, en dónde las voy a entregar. Me dice con claridad, oye, sí, yo quiero que las mercancías me las entregues en Callao, me las entregues en China, en Nueva York. Ahí es tu responsabilidad. En este momento, en este punto y dentro de este espacio geográfico, ahí me lo vas a entregar en este almacén, en este lugar, en este aeropuerto, encima de este camión, en una bodega, en la góndola del supermercado. Aquí me las vas a entregar. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué me regala los Incoterms? Claridad sobre la entrega de las mercancías. Básico, punto 1. 2,
Transmisión de riesgos, es decir, ¿en dónde transmito el riesgo? ¿En qué parte transmito el riesgo? Oye, yo te la estoy entregando, a ver, acá está la mercancía, toma, uy, se me cayó, se rompió, se echó a perder. ¿Es mi culpa o es tuya? Cualquiera dirá, no, 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 pero si se te está cayendo a ti es tu culpa. Oye, pero en ese momento, el riesgo, ¿de quién era? ¿Tuyo o mío? ¿Qué dice el Incoterm? La lógica nos dice que es de quien tenía en su poder la carga en ese momento, pero no, 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 no. El Incoterm es muy claro y vamos a revisar uno por uno. Entonces, segunda cosa que nos regala, transmisión de riesgos, señores. Tercera cosa que nos regalan. Tercera respuesta que nos regalan. Distribución de gastos. Oye, a ver, mira, dentro de toda esta línea, yo pago hasta aquí. Y de acá para acá, pagas tú. No, 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 no me conviene. Lo que les decía hace un momento en el ejemplo, ¿no? El cliente dice, oye, el proveedor, oye, yo quiero que tú cubras todo hasta acá. Y yo me encargo de esta parte. Entonces el proveedor dice, ah, bacán, pues yo te lo cubro, te lo pago hasta acá, pero aquí en esta parte sale más caro que todo de acá, porque él estuvo controlando eso, porque él concertó los precios, porque él también debió haberme dicho, en su experiencia de vendedor, de exportador, que los costos en destino son más caros. Y sabe muchas veces qué pasa, esto barato que te ofreció, lo termina recuperando acá a través de concertación interna entre empresas. Entonces, recomendación, controlemos los gastos. Mientras yo pueda definir, controlar, determinar, fijar la mayor cantidad de gastos a los cuales me voy a ver inmerso, mucho mejor. No dejen nada, nada, y de nuevo, con mayúscula, nada a la incertidumbre, nada a la suposición. Yo supongo que me va a cobrar barato. No, en comercio exterior eso no funciona. Nada de barato. Completamente nada de barato. Así que ya saben. Listo. Teníamos 4. Hemos dicho 3. De nuevo, entrega de mercancías, transmisión de riesgos, distribución de gastos. ¿Qué falta? Trámites documentales. Es decir, ¿qué trámite voy a hacer yo? ¿A qué voy a estar yo obligado? Mira, tú vas a hacer la parte aduanera, tú vas a hacer lo del certificado de origen, yo necesito un certificado de calidad, tú te vas a encargar de la nacionalización y destino, tienes que tramitar la póliza de seguro, tienes que tramitar la obtención del documento de transporte, tienes que, a ver, no sé, tienes que emitir el mandato de exportación, tienes que emitir la factura de exportación, tienes que emitir la guía de remisión, etc., etc., etc. ¿Qué documentos voy a hacer? Tanto yo como comprador o vendedor y mi contraparte. Profesor, ¿y dónde están esos documentos detallados? Bueno, en el contrato de compra-venta internacional. Uy, pero no tengo contrato. Preocúpense, preocúpense. El dolor de cabeza cuando no se tienen los contratos es gigantesco. Perdón, solamente para recordar. ¿Qué hace los Incoterms? Nos ayuda en 4 escenarios. ¿Dónde entrego las mercancías? ¿Dónde transmito el riesgo? ¿Dónde distribuyo el gasto? ¿Y qué trámites documentarios tengo que hacer? Eso es 4 cosas. Así que ya sabemos, no nos olvidemos. Dinámica del comercio internacional. Comprador, vendedor, interactúan. Por supuesto que sí. El vendedor está obligado a transferir las mercancías al comprador. Y el comprador está obligado a, en contraprestación de esas mercancías, remitir dinero, reflejado en el monto expresado en una factura de exportación, ¿no? El precio que han acordado. Entonces, una vez que se ponen de acuerdo en esas partes, empiezan a ejecutar el contrato de compra-venta internacional. ¿Y cómo se regula eso? A través de los Incoterms, de las normas que hay entre las partes. Estos términos internacionales de comercio son los que dan vida precisamente a esta dinámica hermosa y maravillosa. Vamos a hacer un poco de historia. Vamos a ponernos en contexto porque es importante entender la evolución. Es importante comprender cómo hemos avanzado en el tiempo,
qué es lo que tenemos hoy en día y también a dónde apuntamos. En 1812, miren, más de 200 años atrás, el término FOB, Free on Board, aparece en las Cortes Británicas, siendo el primer antecedente de los 5 tercios. A finales del siglo XIX, miren cuánto tiempo pasó, se agrega el término SIF, que incluye el costo, seguro y flete. Casi un siglo después, en 1919, se funda en París, Francia, la International Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio Internacional. Y es en el mismo año, en 1919, que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América crea los famosos RAPs, estos Incoterms, bueno, que ya no existen, pero estos Incoterms que son los precedentes de los que tenemos hoy en día. Estos RAPs eran pues definiciones revisadas de comercio exterior porque recuerden que el comercio dentro de Estados Unidos sobre todo estaba más enfocado en las vías férreas, los ferrocarriles. No es hasta 17 años después, en 1936, estamos a 11 años de celebrar la primera versión de los Incoterms, de celebrar el primer ciclo, los primeros 100 años de la primera versión de los Incoterms. La Cámara de Comercio Internacional crea en 1936 la primera versión. Miren cuántos años ha pasado. En 1941, antes del gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial, se efectúa la primera y única revisión de estos Incoterms americanos, los RAPs, que eran como estos Incoterms paralelos que había. Entre los años 40 y 50, recuerden, Segunda Guerra Mundial, organismos internacionales como la UNCITRAL aceptan los Incoterms porque había una necesidad precisamente de recomponer el desastre mundial que había generado esta Segunda Guerra, y la mejor manera de recomponerlo era acercar a los países nuevamente a través de algo que ellos defendían con mucha fuerza por la misma necesidad que tenían, el comercio. Entre los años 60 y 70 se crea, yo digo, el mejor invento del siglo, del milenio, tal vez. Se desarrolla el transporte multimodal y se da por primera vez el uso de los primeros contenedores, esas cajas metálicas que ustedes conocen muy bien hoy en día. Y que, si bien es cierto, en algún momento, en los últimos años, la tendencia era dejar de usarlos, hoy es todo lo contrario. Hoy la tendencia global es volver a usar la mayor cantidad de contenedores por sus innumerables usos y por la particularidad que tiene de poder permitirnos llevar la mayor cantidad de carga en barcos gigantescos. Ok. En 1980, la Convención de Viena, precisamente, de las Naciones Unidas, nos dice ya con claridad la importancia de su uso, y ya esto es un espaldarazo global muy, muy importante. Tanto es así que este espaldarazo genera que 5 años después, en 1985, estos RAPs, ¿recuerdan? Los Incoterms paralelos. Miren cuánto tiempo duraron para Estados Unidos. Estamos hablando de 1919, 1985. O sea, estamos hablando de 66 años que tuvieron vigencia en Norteamérica. Estos RAPs son derogados por el Congreso americano y se generó un ligero vacío, pero después automáticamente fue cubierto con la aceptación de los Incoterms. ¿Aceptación legal, profesor? No. La aceptación legal vino después. Lo que hubo fue precisamente una adecuación por la propia dinámica del mercado y del comercio. Entre los años 80 y 90 aparecen los términos FCA. Miren cómo estos términos aparecen, pues, hace poco realmente, ¿no? Estamos hablando de 40 años promedio. Es poco para el comercio. Aparecen los términos FCA, CPT y CIP,
por la especialización del transporte. Ahí nuevamente tiene incidencia este invento maravilloso que fue el contenedor. Y también la diversificación de maquinarias, de máquinas, de autos, de la propia demanda de los países que intercambiaban mercancías. Aparece la especialización del transporte, el door-to-door, el roll-on, roll-off, el piggyback para las cargas sobredimensionadas, para el transporte de automóviles, las cargas entregadas en domicilio, etc., etc. Y por supuesto, el aumento del uso de contenedores como respuesta inmediata al aumento de las dimensiones de los barcos. En el año 90, ya hace 35 años, se incorpora el término DDU, ese que no paga impuestos en destino, y se adiciona la obligación al vendedor a confirmar por escrito la entrega de las mercancías. Hoy hacen esa confirmación ustedes. Hay varias cositas que no estamos cumpliendo. Y es que una recomendación es lean. No les va a tomar mucho tiempo el manual oficial de Incoterms que emite la Cámara de Comercio Internacional, que lo pueden encontrar acá o lo pueden comprar en línea, donde está la letra chiquita de cómo tiene que invocarse correctamente el Incoterm. Es imposible ver Incoterm por Incoterm en pocos minutos como tenemos hoy, pero ahí la tarea se las dejo pendiente, porque es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque entre una controversia legal, ¿qué es lo que busca la otra parte? A ver, cuando ustedes están manejando ahí su carro y ¡pum! Chocan con otro carro. Cuando se baja el conductor, normalmente, vamos a poner excepciones, normalmente dice, oye, fue tu culpa, ¿no? No, fue tu culpa. Cuando hay una controversia en comercio exterior, comprador y vendedor dejan de sonreír y buscan culpables porque alguien tiene que hacerse responsable de los daños, de los costos, y acuden inmediatamente a su contrato. Uy, si no hay, perdieron. Pero si hay, la pregunta es cómo invocar correctamente o cómo haber invocado correctamente el Incoterm para que la parte que quiera desvirtuar su responsabilidad no pueda desvirtuar la obligación. Eso te dice el manual de Incoterm, cómo invocarlos correctamente. Profesor, pero qué aburrido leer los Incoterms. Recordemos que dijimos al inicio, cultura de comercio exterior, señores, cultura de comercio exterior. Tenemos una obligación profesional, los que nos dedicamos a los negocios internacionales, precisamente de fomentar y de construir esa cultura. ¿Y por qué? Porque nosotros como profesionales merecemos lo mejor para nosotros mismos. Así como cuando vamos a comprar ropa, queremos la mejor, vamos a un restaurante, queremos la mejor comida, tenemos también que buscar lo mejor en conocimientos para nosotros. En el año 2000 se hacen algunas precisiones de responsabilidades contractuales entre las partes, pero no hay mayores cambios trascendentes. Y si se dan cuenta, en los 80, 90, y bueno, sobre todo en el 90 ya empieza este ciclo de 10 años, ¿no? Que se mantiene hasta la fecha. No voy a hablar del 2010 y 2020 porque eso lo estoy dejando para más adelante. Quiero hacer un comparativo. Inclusive para el comparativo estoy tomando 2000, 2010, 2020 para que veamos cómo evoluciona en línea de tiempo. Ok. Los Incoterms. ¿Dónde aparecen? Hemos dicho hasta el cansancio que aparecen en contratos de compra-venta internacional de mercancías. Claro que sí. ¿En dónde más? En el contrato de transporte, señores, por supuesto. Revisen a la vuelta de su documento de transporte la letra chiquita, siempre es bueno. En los contratos de seguro, claro que sí. Hoy en día, cuando nosotros queremos tomar una póliza de seguro, la matriz que llenamos, ya sea manual o en la plataforma tecnológica digital de la compañía aseguradora, nos pide el Incoterm. Definitivamente. ¿Por qué también? Porque eso está amarrado a quién va a ser el beneficiario final en caso de siniestro. Acá hago una pausa en el tema de los seguros. A los amigos que nos están escuchando, que van a escuchar esta grabación, que están haciendo importaciones,
Cuidado con las importaciones en CIF, porque dicen, oye, es costo, seguro y flete. Ah, seguro, estoy asegurado. La carga llega al puerto del Callao, sale, está por la avenida Argentina, ¡pum!, la roban. No, tranquilo, lo compré en CIF. Señores, ese seguro no sirve. Ese seguro termina en el Callao. O sea, de la puerta del puerto hacia adelante está completamente descubierto, desprovisto su mercancía. Entonces es mejor contratar un seguro. Contratos de financiamiento. Claro, cuando yo estoy tramitando una carta de crédito, lo que me pregunta el banco es, oiga, ¿y en qué incoterm usted está haciendo su compra-venta internacional? ¿Por qué? Porque si es el banco quien va a pagar, el banco tiene que saber hasta dónde tiene que pagar, qué documentación tiene que reclamar, qué documentación tiene que emitir y cuáles son sus responsabilidades, sus alcances, dónde está la transmisión de riesgo. El banco tiene que saber todo eso, si no, no te va a prestar la plata. Entonces vamos viendo cómo los incoterms están presentes en todos los escenarios. Ojo, los incoterms se refieren únicamente a contratos de venta de mercancías. Actualmente no abarcan los servicios. Mercancías. Y acá hay que hacer una precisión también. Profesor, yo estoy comprando un software para actualizar una máquina industrial que tengo. Perfecto. Usted está comprando el software. Le están mandando el software por, no sé, DHL, un soporte informático. No, 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 no. De repente es un CPU. No, no, profesor. Yo ya lo pagué. Me mandaron a mi correo un enlace y una contraseña para poder descargarlo. Ya. Entonces, ¿hubo factura? Sí, por supuesto. Le facturó una empresa extranjera para que le pueda hacer el pago. ¿Hubo documento de transporte internacional? No, no hubo, porque no ha habido una transferencia física de mercancías. Oye, profesor, entonces, si no ha habido distribución física internacional, no hay, por lo tanto, una declaración de aduanas. No hay. Profesor, ¿y cómo lo declaro? Bueno, pues usted tiene que declararlo como una compra al exterior, ¿no?, de un intangible. Obviamente, tendrá que hacer un descuento de su impuesto a la renta, porque usted está haciendo una compra, no está gastando. Claro que sí, pero es un tema contable, ya no es aduanero. Ahí no ha habido transferencia de mercancías. No ha habido. Así que ya saben, nos referimos a mercancías. Hace rato estábamos hablando de la importancia de asegurar las mercancías. Hay una frase que siempre viene a mi mente. Es mejor tener un seguro y no usarlo que necesitar usarlo y no tenerlo. Y lo digo sobre todo por el Incoterm, tanto de ida como de regreso. Es complicado porque no nos cobertura toda la parte logística hasta que queda a nuestro recaudo en los almacenes o bodegas que tengamos contratados o tengamos como propias. Entonces, el seguro no se debe dimensionar como un gasto. Importante también que lo dimensionen como una inversión y como una fuente de ahorro en la liquidez para el pago de impuestos. Profesor, ¿qué está hablando? Ejemplo rapidito, ¿ya? Imagínense que ustedes tienen una carga de $100,000, $200,000, que la mercancía no está asegurada y que la están importando. Si no tienen un seguro, la póliza bueno, el porcentaje, la tabla porcentual promedio de seguro, la TPPS, que les va a aplicar aduana, está en función a la partida arancelaria. Vamos a ponerle un promedio del 2%. 2% de 100,000 o de 200,000, ya 200,000, pongamos, $4,000, y solamente es estadístico. En cambio, si ustedes tuvieran una póliza de seguro, esa póliza de seguro normalmente les cuesta 0.25, 3 de los 200,000, estamos hablando de $600 versus los 4,000 estadísticos que pone el portal de aduana.
Profesor, pero los 4.000 son estadísticos, los 600 yo los tengo que pagar. Sí, es verdad. La diferencia está en que tú vas a pagar impuestos sobre los 4.000. Entonces estamos hablando de que tú vas a pagar, si esa mercancía paga arancel, vamos a hacer un ejercicio sencillo, si esa mercancía paga arancel más el IGB más la percepción, estamos hablando de casi $1.200 de impuestos que vas a pagar porque son impuestos, versus los $600 que pagarías por tener asegurada tu carga y encima te ahorras los 1.200. En conclusión, pagaste en liquidez 600 menos y encima tienes asegurada tu carga. Entonces, vemos también cómo el seguro es un gran aliado para nuestras operaciones de comercio exterior. Así que, ya saben, chicos, al margen del Incoterm, profesor, pero si yo contrato en FOB, ¿significa que no puedo contratar un seguro? No, nada que ver. Porque tú puedes contratar un seguro para ti, por cualquier eventualidad que le suceda a la carga en el traslado al punto de salida del extranjero, ya sea al aeropuerto, ya sea al puerto de Callao, ya sea al puerto de Chancay, el puerto de Paita, etc, etc, etc. No tienes esa limitante, porque no es un acuerdo entre las partes, es una decisión que tú tomas como empresa responsable, que tiene ¿qué? Cultura de comercio exterior. Así que ya saben. Los Incoterms están en todas partes. Miren cómo aparece aquí en una confirmación de pedido. Ahora, vemos también que los documentos pueden tener errores. Por ejemplo, si ustedes identifican aquí, este documento lo he puesto de manera particular porque muestra un error. Si alguien por ahí detectó el error, que lo mencione ahí en el chat. Y yo se los adelanto. Solamente se puede invocar a un Incoterm en un documento. Nunca pueden haber dos. Y cuando ustedes evidencien este tipo de errores, inmediatamente tienen que solicitar a su proveedor una aclaración o una actualización del documento, porque claramente hay un error. Entonces, importante utilizar este ejemplo para entender que solamente se puede invocar a un Incoterm. Profesor, pero si yo le compro no sé, pues a mi proveedor A en FOB, le puedo comprar a mi proveedor B en Export y le puedo comprar a mi proveedor X en CIF. Sí, claro que sí, no hay problema. Pero estamos hablando precisamente de un Incoterm, un documento. Estos son varios documentos. Así que ya sabemos, no hay problema. Ahí vemos cómo están presentes también en las facturas, ¿no? Acá vemos con claridad que el Incoterm es FCA, por ejemplo, ¿no? FCA definido en una ciudad específica. Porque el Incoterm tiene que ser específico, si no genera incertidumbre. Genera, ¿qué más? Genera dudas, y la duda nos lleva al error. Estadísticas. Los Incoterms también alimentan las estadísticas. Ustedes se han dado cuenta que nuestras estadísticas oficiales, gubernamentales, hacen referencia a un Incoterm. En el caso de exportaciones, al FOB, FOB. Y nos hemos preguntado por qué. Ahorita, el 4 de marzo, va a ser la presentación oficial de los resultados anuales 2024, donde nuestro ente regulador, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, nos va a compartir las cifras oficiales. Cifras oficiales en millones de dólares exportados, FOB. ¿Pero por qué FOB? Por una sencilla razón. ¿Qué incluye el FOB? Yo sé que lo vamos a ver más adelante, pero para los que ya dominan un poco el tema, es el valor de la mercancía, ¿cierto? Sumado el traslado local al punto de salida al extranjero, sumado el agenciamiento de aduana,
de exportación, sumado todos los servicios logísticos necesarios para ese embarque, gastos portuarios, no sé, visto bueno, derechos de embarque, movilización de la carga para alguna inspección, trámite de inspección, pago de certificados, etc, etc, etc. Porque hasta ese momento, hasta ese punto, el valor generado ha sido por peruanos para peruanos. Es decir, el efecto multiplicador de una exportación no solo beneficia al exportador, ese efecto multiplicador beneficia a toda la cadena. Imagínense en este momento, si yo no tuviese un cliente que va a hacer una exportación, no sé, va a exportar pantalones de vestir al extranjero. O sea, si yo no tuviese un cliente que, yo como operador de comercio exterior, no como agente de aduana, vamos a ponernos en ese caso, si yo no tuviese un cliente que vaya a hacer esa exportación, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si este cliente no hiciese la exportación, no habría un transporte local que enviar porque no hay carga. No habría un despacho aduanero que hacer porque no hay carga. No habría una recepción en almacén aduanero porque no hay carga. Entonces, el exportador, la carga de exportación activa todo y cada uno es un valor adicional. Por eso, nuestras exportaciones FOB incluyen todo el valor agregado que se ha generado en Perú y ese efecto multiplicador de la exportación. Por eso está en FOB. Así es. Y eso también nos puede dar pie para explicar cómo al revés las importaciones se suelen medir en CIF. ¿Por qué? O por qué la base imponible para el cálculo de impuestos tiene coincidencia parcial con el CIF. Profesor, ¿por qué coincidencia parcial? Si sabemos que es el CIF. Porque el CIF, como Incoterms, es la sumatoria del FOB, el flete y el seguro. Pero la base imponible para la determinación de la deuda tributaria aduanera en Perú es la sumatoria de nuestro FOB aduanero, que es el FOB comercial más los ajustes del acuerdo de valoración y nuestras normas de valoración nacional, más el flete, más el seguro. Por eso es que no es lo mismo. Muy similar, pero no es lo mismo. Entonces vemos cómo los Incoterms también están presentes en las estadísticas. Dios, están presentes en todos lados. Por eso les decía qué importante es conocerlos, entenderlos, comprenderlos, asimilarlos, hacerlos nuestros aliados. Inclusive, cuando nace un despacho aduanero, este se materializa a través de la existencia de una declaración aduanera de mercancías. Y la declaración aduanera de mercancías tiene un capítulo, el capítulo 6, el campo 6 del valor aduana. Y ahí podemos ver cómo el casillero 6.1 habla de un Incoterm. Cómo vamos evidenciando una vez más que siguen presentes en todo aquel eslabón continuo de un proceso que nace por el comercio global. Presente en todo. Acá justo está lo que explicaba hace un momento, ¿no? Cómo el casillero 6.5, que es ese casillero sobre el cual se determina el valor en una importación para poder definir la base imponible, se construye la sumatoria del 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4. ¿Dónde más están los Incoterms? Como comentario complementario de lo que había dicho hace un momento, en la definición de impuestos. Importante participación en la definición de impuestos. Entonces, ya que vimos su participación, o sea, este universo Incoterm, de dónde vienen, cómo se han ido construyendo en el tiempo, lo que nos toca es preguntarnos entonces, ¿qué son?
Son condiciones, son términos que nos permite hablar el mismo lenguaje. A la fecha, la Cámara de Comercio Internacional ha llevado 9 revisiones para la adecuación, para el mejoramiento, para el perfeccionamiento, para la correcta interpretación, para que estos Incoterms estén siempre en sintonía, sean armónicos con el mundo en el cual nos encontramos. Ya dijimos hace un momento que la primera revisión había sido en 1936, donde se emiten por primera vez. Los tenemos también en 1953, 1967, 1976, pero miren, del 36 al 53, estamos hablando más o menos 17 años. Ahí nada más saltó 14 años al 67, 9 años al 76, 14 años al 80, y desde el 80 ya recobra una estabilidad cíclica de una década, 80, 90, el año 2000, 2010, 2020 y pronto, señores, ustedes van a ser testigos de la versión 10, donde veremos los Incoterms 2030. Y nos da mucha curiosidad saber qué Incoterm va a aparecer en la versión 2030. Ya tenemos cambios importantes, significativos. A ver, nosotros ya somos conscientes de este trabajo gigantesco, titánico, y que no ha parado de la humanidad en poder, de alguna manera, habitar otros espacios fuera del planeta. Eso no es para nada un secreto. Inclusive por ahí venden boletos para viajar, cierto, carísimos, pero ya existe ya. En algún momento estos viajes se van a dar más pronto que tarde, se van a dar en algún momento. La pregunta es, cuando estos viajes se den, cuando ustedes puedan viajar para hacer turismo a estos espacios fuera del planeta, no se van a encontrar con necesidades como, souvenirs, como hoteles donde puedan pasar momentos agradables. Es decir, se va a necesitar una transferencia de bienes desde aquí hasta el lugar en donde vayamos a hacer este tipo de nuevo turismo. Al momento de transferir esos bienes, ¿alguno de los Incoterms presentes aplicará? Vemos que el comercio sigue cambiando. Es más, dentro de este análisis, el otro día leí un artículo, un par de estudiosos que discutían sobre si realmente el export debe ser un Incoterm, porque no le da ninguna responsabilidad al exportador más allá de la presentación de la carga en embalajes correctos de exportación. Y hubo una discusión muy interesante, ¿no?, entre el export y el DDP, de las responsabilidades mínimas que no deberían ser reconocidas como responsabilidades. Entonces, esta discusión nos permite también analizar qué Incoterm deben cambiar, qué Incoterm debe aparecer. Por ejemplo, el otro día también nos preguntaban si existe un Incoterm solamente para el valor de la carga puesto en el punto de salida más el seguro. No, tenemos un tenemos un CIF que incluye el seguro, pero incluye también el flete. No, yo no quiero incluir el flete. ¿Puede darse? ¿Por qué no? Claro que sí. Y entre los estudiantes que nos acompañan, ahí tienen un tema de tesis que investigar. Entonces vemos que no hay algo escrito en piedra. Los Incoterms son tan generosos que nos permiten seguir proponiendo, ensayando, explorando una infinidad de opciones que estén siempre de acorde a el comercio actual. Entonces, hacemos un tipo de resumen. La finalidad de los Incoterms es establecer un conjunto de reglas internacionales que tienen como finalidad facilitar, esto con mayúscula, esa es su chamba, facilitar la conducción del comercio global. Así,
Podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones en diferentes países. ¿Qué nos ayuda también? El contrato de compra-venta internacional. Los Incoterms ayudan a identificar las respectivas obligaciones entre las partes y reduce el riesgo de complicaciones legales. Los Incoterms determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo, de este riesgo que genera daño, por supuesto, genera siniestros, y la responsabilidad de entrega también determina ese punto exacto entre vendedor y comprador. Entonces, esa es su finalidad. ¿Qué es lo que no hacen los Incoterms? Y acá, por favor, mucha atención. Señores, no son leyes, son recomendaciones. No son leyes, son recomendaciones, reconocidas como práctica internacional uniforme. Los Incoterms no determinan la propiedad de una mercancía. El otro día un cliente me dice, oye, mira, hemos mandado una carga a nuestro cliente porque nos juró que nos iba a pagar, ni bien embarquemos y no nos pagan. Queremos, por favor, que paren la mercancía. ¿Cómo la paramos si ya está en destino? Más bien, el señor ya está haciendo los trámites de nacionalización. No determina la propiedad de una mercancía. Por favor, mucho cuidado con eso. Profesor, ¿y cómo determino la transferencia de la propiedad? Contrato. Por ahí les regalo un dato, una buena herramienta para poder asegurar la transferencia es la liberación del documento de transporte, pero para eso tienen que trabajar con un agente de carga que esté en sintonía y conozca precisamente de las necesidades y los requerimientos de ustedes como clientes. Los Incoterms no son un servicio todo incluido. Frecuentemente, detalles que van más allá de los Incoterms deben ser cubiertos en otras partes del contrato, por supuesto. Por ejemplo, a ver, no sé, pues yo exporté un contenedor refrigerado de arándanos y llegó a destino, llegó bien, yo lo exporté en CFR, pero durante la descarga y el almacenamiento en el almacén aduanero en destino, hubo una ruptura de la cadena de frío. ¿Quién se hace responsable? Entonces, todo aquello que ustedes consideren debe coberturar y que no hay suficiente claridad con los Incoterms, deben aterrizarlo en un contrato de compra-venta internacional. Deben aplicar la teoría del ISI, deben conocer la teoría del ISI, ¿no? Ahí seguramente la deben haber escuchado, la teoría del ISI. Ahí se las pongo. Mis hijos la detestan, la teoría del ISI, cuando les hago esa evaluación. ¿Y si pasa? ¿Y si sucede? ¿Y si se rompe la cadena de frío? ¿Y si roban el contenedor? ¿Y si la gente de aduana se equivoca en la declaración y se olvidó poner mi drawback? Easy. Si ustedes tienen más de una respuesta a cada easy que se planteen, van a tener un contrato muy bueno, un contrato robusto, un contrato que les va a dar seguridad jurídica. Pero no se olviden de la teoría del easy, porque esa teoría sirve para todo en la vida. Oye, tengo que ir a una reunión, y si hay tráfico, puntual. Así que ya saben, se las regalo. Alcance, señores, de los Incoterms. Las reglas Incoterms 2020 reflejan, dijimos, una práctica internacional uniforme, ¿no? En los contratos de compra, venta internacional. ¿Y qué describen? Tareas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O quién lo tiene que hacer por mí? Y esta persona, ¿qué es lo que tiene que hacer por mí? Costos. ¿Qué asumo? ¿Hasta dónde llega mi cobertura económica? El despacho aduanal, ¿quién lo va a hacer? El riesgo, si sucede algo, ¿quién lo cubre? Los transportes, ¿quién se encarga? El seguro, ¿en qué momento lo hago? Por ahí también hago una pausa. Señores, no saquemos el seguro cuando la mercancía ya está en ejecución, hagámoslo desde antes. Profesor, pero el seguro me pide
Datos que no tengo, no. Tú crees que te pide datos que no tienes. Lo que el seguro quiere es asegurar tu mercancía. Sí tiene una plantilla estándar que te puede pedir datos que en ese momento no tengas, pero para eso está tu broker, para que te asesore. Oye, ¿sabes qué? Lo que tengo ahorita es un número de pedido, es un número de proforma. Y eso va a estar en todos los documentos. Ese número va a estar en todos los documentos de la ejecución logística. Pero en este momento no tengo el número de documento de transporte, no tengo el número de factura, solo tengo esto. Y en observaciones tienes que colocarlo y tienes que declarar ese número, ampliando inclusive una actualización posterior cuando nazcan los otros documentos en cada uno de sus fases. Entonces sí se puede asegurar antes. ¿Por qué? Porque mientras más tengo el seguro, me refiero con más tiempo, más tranquilo voy a estar. Y finalmente los Incoterms nos dan un correcto uso de certeza legal y confianza entre comprador y vendedor. Vamos a entrar ya a las categorías, ¿no? Tenemos 4 grupos, 4 grandes categorías. El grupo E solo tiene un Incoterm, único término por el que el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en el local del vendedor. Grupo F, vamos a entrar uno por uno, no se preocupen. El vendedor se encarga de entregar las mercancías a un medio de transporte escogido por el comprador. Miren, yo lo entrego, pero quien define es el que me compra. En el grupo C, el vendedor contrata, esta vez yo escojo, contrata el transporte sin asumir riesgos de pérdida o daño de mercancía o costos adicionales, después de que yo lo puse sobre el barco. ¿Quién asume ese riesgo? El que me compra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de no es lo mismo yo tengo la mercancía que yo soy responsable por la mercancía? Acá está. El grupo C lo explica con claridad. Y grupo D, el vendedor, es decir, yo estoy vendiendo, soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía puesta donde me indique mi cliente. Entonces, una de las cosas que ya se deben haber dado cuenta es que estamos trabajando en línea de tiempo. Grupo E, grupo F, grupo C, grupo D. De nuevo, grupo E, exportador, país de origen, vendedor, grupo E, grupo F, grupo C, grupo D. Avanzamos en línea de tiempo. Y al avanzar en línea de tiempo, podemos también identificar todos los gastos que nacen desde aquí, desde origen, todos los gastos, hasta acá, hasta destino. ¿Qué más podemos identificar? Los documentos que yo tengo que hacer. Todos los documentos, hasta destino. ¿Qué más puedo identificar? Los riesgos, todos los riesgos, hasta destino. ¿Qué más puedo identificar? Que en alguna de estas partes, yo entrego la mercancía. En alguno de estos eslabones yo entrego de las mercancías. Entonces, ¿qué puedo identificar en esa línea de tiempo? Los 4 escenarios en los cuales me ayuda el Incoterm, que lo revisamos al inicio. Tenemos Incoterms que sirven para transportes multimodales, es decir, aéreo, terrestre, ferrocarril, fluvial, ¿no? Y tenemos algunos que son, perdón, fluvial no, y tenemos otros que solamente son marítimos o fluviales. Vamos a ver a los multimodales, el Export, el FCA, el CPT, el SIP, el DAP, el nuevito, perdóname, el DPU, el DAP es el nuevito y el DDP. Vamos a explicar cada uno por separado, no se preocupen. Y los marítimos, el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Vamos a ver qué significa cada uno. El export, mercancía entregada en fábrica. ¿En fábrica de qué? Del vendedor, del que va a exportar. FCA, francotransportista, puesto en un lugar cercano a la zona de embarque. CPT, te pago el transporte, pero no el seguro. Transporte internacional. SIP, te pago el transporte internacional y el seguro.
el DAP, te entrego la carga en donde tú me indiques ya en tu país, pero no me hago cargo de la parte de aduana, ni almacenajes, nada por el estilo. El DPU te lo entrego donde tú me indiques, me hago cargo de la parte de los gastos portuarios o aeroportuarios, pero no pago impuestos ni pago agenciamiento de aduana. Y el DDP te pago todo, salvo la descarga de la mercancía en tu bodega. El FAS te coloco la carga al costado del buque, el FOB te lo pongo dentro del buque, el CFR te pago el transporte internacional y el CIF te pago el transporte internacional y el seguro también. Entonces, estos son 5 TER, son los que nos dan ese pincelazo global de cómo está orquestado nuestro comercio internacional. Acá tenemos ya una vista más resumida, es Incoterms para cualquier medio de transporte, y en el otro lado Incoterms para transportes marítimos y vías navegables, por ejemplo, el uso fluvial, ¿no? El uso fluvial, ¿no? Por Iquitos nosotros recibimos cargas internacionales que vienen de Brasil, de Colombia, del río Amazonas, fluvial. Acá está la comparación, por eso me detuve en la escalada de las versiones anteriores de los Incoterms en el 2000 para hacer una comparación. En el 2000 teníamos 13 Incoterms. En el 2020, si nos damos cuenta, en el grupo D es donde se da la variación. Pasamos de un DQ y un DAF, famoso Delivery at Frontier, donde utilizaba ese Incoterm solamente para las transferencias en frontera, a un DAT, un Delivery at Terminal, y pasamos también de un DES a un DAP, ¿no? O sea, se formaron estos, se podría decir, super Incoterms. Este DAT pasa a un DPU y el DAP se mantiene como puerto en lugar de entrega, ¿no? Por ahí Roger nos dice, profesor, ¿qué responsabilidad asume el exportador cuando emite una guía de remisión en Incoterm Export? Es una muy buena pregunta, Roger. Y eso me permite, voy a tomar tu pregunta, Roger, para hacer un comentario más amplio. Hay una precisión que los exportadores a veces no la consideran. Una cosa es mi responsabilidad comercial con mi cliente que está enmarcada en el Incoterm, por ejemplo, en el export. Yo tengo que presentar la mercancía lista con su embalaje de exportación, resistente, por supuesto, que cuide la mercancía, en el portal, en el dintel de mi bodega. Perfecto, ya está. Cumplí. Tengo también que presentar la documentación de exportación, vale decir, la factura. Y tengo que autorizar al agente de aduana de mi cliente para que pueda generar la declaración aduanera de mercancías, el mandato. Pero hay algo que definir. Esa es mi responsabilidad comercial. Ahora, ¿qué nos dice el procedimiento general de exportación definitiva INTA PG02? Si no me equivoco, en su 7ª versión. Eso voy a validarlo. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice la Ley General de Aduanas y el reglamento de la Ley General de Aduanas? Nos dice con claridad que yo tengo una obligación ante el ente regulador Sunaga-Aduanas. Y mi obligación es, y ahí empiezan las coincidencias, emitir el mandato a favor del agente de aduana que va a generar una declaración aduanera de mercancías en mi representación, pero también
asegurarme de que esa exportación se regularice en los 30 días calendarios siguientes a la fecha de embarque de la exportación. Entonces, vemos que las diferencias empiezan a saltar. El exportador debe emitir su guía de remisión electrónica para que esa mercancía que todavía está bajo titularidad del exportador legalmente pueda ser transferida al almacén aduanero, porque hasta ahí esa guía tiene validez. Del almacén aduanero de exportación hacia el exterior, esa mercancía es amparada por el documento de transporte internacional. Recuerdo el año pasado, Roger, y quiero utilizar tu pregunta para hacer un pequeño comentario adicional, que salió un informe de jurídica muy discutible, de jurídica de aduana, muy discutible, donde decía que en Export el exportador no estaba obligado a emitir la guía de remisión, que eso lo hacía el agente de aduana del comprador en el extranjero. Pero nos preguntamos, ¿cómo sabe el agente de aduana qué es lo que está trasladando? Eh, si lo recoge sin haber hecho una revisión física de las mercancías. Es más, ¿cómo puede el agente de aduana emitir una guía de remisión si ni siquiera ha contratado el transporte local? Entonces, ese informe, aunque todavía está en discusión, no se aplica o no se ajusta mucho a la realidad. Es el exportador quien tiene que emitir la guía de remisión porque sabe precisamente lo que ha preparado para la exportación. Pero, de nuevo, ojo, no crean que porque yo vendo en Export y me olvido. No, yo exportador que vende en Export tengo que controlar la operación aduanera de exportación. Imagínate tú, pues que ojalá nunca les pase, pero que tú vendes en Export, te desconectas de la carga pues se va de un almacén a otro privado, perdón, se va de un almacén a otro y es contaminada. En el control aduanero detectan la contaminación de mercancías ilícitas y el primer responsable eres tú, porque tu cliente está en el extranjero. ¿Cómo te vas a desconectar de la mercancía? Es imposible. Y regresamos a lo del principio, ¿no? Cultura de comercio exterior, señores. Gracias, Roger, por esa brillante pregunta. Y Gigi nos dice, ¿es posible que en una negociación se pueda usar un Incoterm del año 200? Del año 200 no, porque no había Incoterm en el año 200, pero de repente Gigi se refiere al año 2000, como el DDU. De nuevo, no son leyes, son recomendaciones. Puedes usarlo, pero aduana te va a pedir una carta de equivalencia a que Incoterm reemplace ese Incoterm de una versión antigua que estás invocando en tu contrato de compra-venta internacional. Así es que la respuesta es sí, pero no. Todo se puede aclarar a través de documentos complementarios para la gestión aduanera. ¿Por qué la nueva versión de los Incoterms? Siempre estamos buscando un lenguaje más simple, siempre estamos tratando de reflejar el verdadero criterio y sentido de la lógica de la operación. Estamos tratando de darle mayor seguridad al movimiento de la carga, ser más flexibles, más facilitadores y estar alineados a la demanda del sistema bancario. Por eso en la última versión se colocó a bordo en el FCA, por eso hay un artículo específico para la mención de los costos en cada regla, por eso hay un nivel de cobertura de seguro en las reglas, ya no simplemente por cláusulas A, B, C, no, o sea, ahora se define la cobertura. Por eso han habido disposiciones del transporte con los medios propios del vendedor o del comprador en el FCA, DAP, DPU y DDP. Por eso hubo una evolución en las iniciales de algunos Incoterms y se incluyeron requisitos enfocados en la seguridad de las obligaciones, en costos y transporte. Importante también que en estos principales cambios, las notas explicativas han tenido un mayor peso, precisamente
enfoque en las notas de orientación y hay un nuevo orden en las reglas de los Incoterms. Ahora sí, entramos ya a conversar de lleno en lo que es la validación de cada Incoterm. Yo creo que estamos justamente con el tiempo justo. Ahí se nos está acomodando para poder coberturarlos. Ex-work, señores, ex-work. La mercancía es entregada cuando se pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido, sin despacharla para la exportación y cargarla en un vehículo receptor. Quiero que a partir de este momento, por favor, se enfoquen en el dibujo que están viendo ahorita. Tenemos acá 3 fases: el país de origen, el tránsito internacional y el país de destino, ¿cierto? Visto. Ahora, tenemos los dibujitos de la distribución física internacional, el encabezado de las fases, y en la parte inferior del dibujo tenemos la actividad que se realiza en cada fase. ¿Está bien? De nuevo, encabezado, país de origen, tránsito internacional, país de destino. Abajo, los dibujitos que explican las acciones y el nombre de las acciones. Ya, hasta ahí estamos bien. Abajo hay líneas y hay una leyenda de las líneas por colores. El color verde oscuro significan los costos que está asumiendo el vendedor. El color verde clarito significa los riesgos asumidos por el vendedor. Entonces, el verde, vendedor, verde, vendedor, verde, vendedor. Verde oscuro, costos, verde clarito, riesgos. Primer dato. Segundo dato. El color lila o morado clarito habla de los costos asumidos por el comprador, por la otra parte. Y el lila oscuro, el morado oscuro, habla de los riesgos asumidos por el comprador. Entonces, morado, comprador. Morado, comprador. Verde, vendedor. Morado, comprador. Listo. El color celeste, cuando aparezca, va a hacer referencia a un espacio libre para poder concertar, para poder acordar, para poder pactar un lugar de entrega en específico donde se entrega la carga. Y el puntito rojo marca la obligatoriedad, el cambio entre comprador y vendedor, la transferencia, el cambio. Entonces, en nuestro esquema, en el export, en fábrica, ustedes pueden darse cuenta que el vendedor se hace cargo ¿de qué? Del embalaje. Del embalaje. Y asume los riesgos hasta ese momento. Si algo le pasa a esa carga después de que entregó, después de que salió de su almacén, de su bodega, ya no es su responsabilidad. A nivel comercial, a nivel legal, el vendedor tiene todas las obligaciones legales, como si fuera un FOB. Legales. Profesor, ¿y cómo puedo entender esto con mayor amplitud? Lean el procedimiento de exportación definitiva que está en el portal de SUNAT. Señores, ustedes necesitan revisar esta información. ¿Por qué? Porque solo así van a poder encontrar estas diferencias entre una responsabilidad comercial y una responsabilidad legal. Para la aduana, el exportador son ustedes, sin importar el tipo de Incoterm que ustedes vayan a negociar. Profesor, ¿y dónde lo encuentro? Se los acabo de compartir ahorita en el chat. Así que por favor léanlo, es una lectura de 30 a 35 minutos, lo que dura un capítulo de Netflix. Se los recomiendo mucho. Listo. Siguiente Incoterm. Vamos avanzando en línea de tiempo, Juan. Siguiente Incoterm. FCA. Si se dan cuenta, el FCA se usa sobre todo para la vía aérea. Y ya el color verde aumentó. Los costos y los riesgos han aumentado. Salvo que el lugar de entrega de la carga puede ser el propio aeropuerto, puede ser un almacén aduanero definido por el propio
por el propio cliente inclusive, o por nosotros mismos. Pero sin importar ello, nos damos cuenta que en el FCA, como vendedores, nosotros, como exportadores, asumimos el traslado local, asumimos los gastos de almacén aduanero, asumimos los gastos de agenciamiento de aduana de exportación. Entonces, recordemos que a partir de ese momento todo lo demás depende ya del comprador. Vamos al FOB, bueno, perdón, al FAS. Ahí la carga se colocó al costado del buque y vamos viendo cómo el color verde va aumentando. En el FOB ya colocamos la mercancía dentro del buque. Y en el FOB, por ejemplo, hay una claridad absoluta sobre la transferencia de costo y de riesgo. Hasta ese momento han coincidido. Hasta ese momento estuvo perfecto. Hasta ese momento, tanto el tiempo de la transferencia del costo como de el riesgo coincidieron a la perfección. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para identificarlo en el grupo C? Bueno, pues ahí hay otro detalle, que en el grupo C, el CFR, por ejemplo, dice que el vendedor, nosotros como vendedores, asumimos el pago del flete, pero no asumimos el riesgo, no asumimos el riesgo. Entonces, como nosotros no asumimos el riesgo, si le pasase algo a esa carga, por más que nosotros hayamos pagado el flete, no nos hacemos responsables por las pérdidas económicas. Eso es responsabilidad del comprador, efectivamente. En el Incoterm CIF, nosotros ahora sí contratamos un seguro, pero igual, si algo pasase, si hubiese algún problema, algún error, nosotros no nos hacemos responsables para nada, porque el seguro a quien beneficia es a nuestro cliente, al comprador. Entonces, por ahí estamos tranquilos, estamos cubiertos. El CPT es la versión CFR, para lo multimodal, para el aéreo, para el terrestre. El CIP es la versión multimodal del CIF, para el aéreo, para el terrestre. Es la misma figura, ¿no? Ángela nos pregunta, en el caso de comercio electrónico transfronterizo, ¿qué Incoterm son los más adecuados para las pymes? Yo recomiendo, Ángela, que puedas utilizar un FCA. Un FCA yo creo que es lo más adecuado para ti, ya que te permite controlar tus gastos, ya que te permite tener también certeza de con quién estás trabajando y reduce la cantidad de riesgo a los cuales estás expuesto. Entramos al grupo D, el Incoterm DAP. Estos son los Incoterms más simpáticos porque son los que siempre tienen la mayor modificación entre las versiones. El vendedor aquí realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador. Es decir, yo, vendedor, yo pago todo en origen, pago el flete internacional y te entrego la carga, sí, donde tú me digas, pero yo no pago descarga en el almacén de tu país, yo no pago impuestos, no pago agenciamiento de aduana, no pago nada de eso. Pago hasta que te pongo la carga en el puerto de tu país o el aeropuerto de tu país y también te entrego la carga a través de transporte local. Pero todo lo demás no lo coberturo. A diferencia del DPU. El DPU sí, ok, yo te pago el almacén aduanero, yo te pago la descarga, pero cuando ya la tengo nacionalizada, cuando la tengo liberada, ojo, yo no pago impuestos tampoco, ¿ah? Pero yo sí, cuando ya cumplo con liberarla comercialmente, ya tú te encargas para cumplir con aduana de tu país y llevártela a tu destino final. El último Incoterm, el DDP. Acá cumplo con todo, salvo la última parte donde antes, en la versión anterior, era yo te la llevo a tu local. Hoy te la puedo llevar a tu local o la puedo dejar donde tú me indiques. Por ejemplo, hoy en día, el comercio es tan generoso que nos dice, oye, ¿sabes qué? Te compro un lote de polos, los polos janteados con etiqueta, todo, ya están listos, ¿sabes qué? No me lo entregues en mi local de Miami, no, de frente a la tienda comercial, de frente al mall, para que lo pongan en las góndolas. Eso nos dice el DDP, tiene esa flexibilidad. Vamos a hacer un caso cortito de precio de exportación.
Aldo por ahí nos dice, cuando pones un seguro de transporte desde el local del vendedor hasta el depósito de destino, ¿cuál depósito? A ver, el seguro es muy amplio, Aldo. Si es un seguro dentro del Incoterm, CIF o SIP, es un seguro de transporte internacional. Pero si es un seguro particular, ya no tiene nada que ver los Incoterm porque es parte de tus buenas prácticas como exportador o importador. ¿Hasta qué depósito? Hasta el almacén aduanero, porque recuerda que en el almacén aduanero la responsabilidad por ley general de aduanas de esa carga que ya está como prenda aduanera es del almacén y ya no tuya. Rodrigo nos dice, en operaciones con mercados de alto riesgo, ¿qué Incoterm se recomienda para proteger al exportador? Los mercados de alto riesgo, Rodrigo, no reflejan una diferenciación entre los Incoterms. Lo que refleja una diferenciación para los exportadores trabajando con mercados de alto riesgo son los seguros. Ahí tienes que poner los seguros con las mayores coberturas. Vamos a hacer este casito. Cálculo del precio de exportación. Precio export, ya sabemos, ¿no? El valor del producto. Precio FOB, el precio export más los gastos de embarque. Precio CFR, el FOB más el flete, el CIF, el CFR más el seguro, el DPU, el CIF más los costos de importación en destino con la carga descargada sin incluir desaduanaje en impuestos. Y el precio de DP, todo. Con esta estructura sencilla, vamos a hacer el casito. Imaginemos que nosotros queremos exportar pues camisas de algodón, ¿no? Queremos exportar 10,000 camisas de algodón y yo espero una rentabilidad estimada del 40%. A mí esas camisas, mi costo es de $50,000. Ya más o menos saben que son $5 por camisa. Voy a hacerlo por la vía marítima, gastos de embarque, transporte local, almacén aduanero, todo me cuesta $1,000. El flete internacional marítimo me cuesta $2,500. La póliza de seguro, $428. Los costos en destino, almacén aduanero en destino y todo, sin impuestos, $1,200. Los impuestos en destino, $6,471. Entonces, yo ya tengo toda mi estructura de costos. La pregunta es, ¿qué Incoterm escojo? Y bueno, vamos a nuestro cuadrito. Si yo vendiese en export, mi costo es 50,000, mi rentabilidad esperada es 40%, yo tendría que vender en 70,000 y ganaría, ¿cuánto? $20,000. Si yo vendiese en FOB, yo tendría que como costo considerar 50,000 del valor de las prendas más $1,000 que son los gastos en origen. Profesor, ¿de dónde sacó los $1,000? Recuerden que acá estaba, ¿no? $1,000, gastos de embarque. Listo. 50 más 1, 51,000. Acá están los 51,000. 40% de rentabilidad, 71,400. Rentabilidad, 20,400. Pero si yo le sumo al siguiente Incoterm, le tendría que sumar para llegar al CFR los $2,500 del flete marítimo. Acá está, $2,500 de flete marítimo. Entonces, con esos $2,500 de flete marítimo, yo llego a un costo de 53,500, rentabilidad 40%, venta 74,900 y tengo ya no 20,000 como en el anterior en el Fox, sino 21,400 de rentabilidad. Si yo hiciese este ejercicio hasta abajo, obviamente la respuesta lógica sería, profesor, pero yo siempre tengo que vender en DDP. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no solo está aumentando tu rentabilidad, también está aumentando tu riesgo. El riesgo de que pase algo entre el ESGO y el FOG es que pueda pasar algo en el transporte local, no sé, por Gambetta, por la Panamericana Norte, etc. El riesgo es que entre que pase algo entre el FOG y el CFR es que pueda pasar algo en alta mar, una tormenta, un encallamiento, una avería gruesa de la nave, piratas, etc. Entonces mi riesgo va aumentando. La recomendación, y con esto termino, es que lleven su operación de exportación al Incoterm que más comodidad y más certeza y tranquilidad les dé. Y eso, señores, les explica por qué la mayor cantidad de exportadores vende en FOB. Pueden controlar a nivel local sus costos y también sus riesgos. Aldo nos dice, perdón, ¿y cuando importas el destino sería el último depósito de la cadena o no? No, cuando importas y utilizas un Incoterm de seguro como el CIF,
eso solo te cobertura hasta el puerto de llegada. Si tú quieres un seguro que te cubra hasta tu propio local, por ejemplo, tienes que contratarlo de manera particular, ¿no? Y Marixa nos dice cómo influyen los Incoterms en la gestión de seguros y reclamaciones por daños. Ayudan muchísimo, Marixa, porque identifican también la responsabilidad. Recordemos que los brokers, las aseguradoras, nos van a responder, ¿no? Porque por algo tomamos el seguro. Nos van a responder, nos van a resarcir, pero ellos tienen que ver también a quién se lo cobran, si no, no sería negocio para ellos. Y ahí te van a pedir precisamente el contrato de compra-venta internacional para definir en responsabilidad de quién eso se cayó. Así que muy importante los seguros y su relación con los Incoterms, señores. Les recomiendo mucho seguir revisando esto porque es un tema muy importante que les va a dar muchísimas alegrías y satisfacciones si lo logran dominar. Nosotros siempre paramos compartiendo más información también y a mí me pueden seguir en todas las redes en LinkedIn, ahí con mi nombre. Muchísimas gracias.